Entonces, cuando se producen abscesos dentarios, cuando se producen flemones, y la diferencia entre el absceso dental desde el punto de vista quirúrgico, yo soy cirujano, ¿no? Porque existen infinidad de clasificaciones. La diferencia entre un absceso dentario y flemón facial desde el punto de vista clínico es que el absceso es producido principalmente por bacterias aerobias, mientras que el flemón es producido principalmente, ¿no?, por bacterias anaerobias. Y las bacterias anaerobias, como ustedes comprenderán, para proliferar, tienen que estar en un medio donde no exista oxígeno o exista oxígeno de baja tensión. Y la pregunta reflexiva es, ¿y en qué parte del cuerpo existe una zona anatómica donde no exista oxígeno? No existe. Entonces quiere decir que para que se produzca una, interrumpo para apagar el micrófono de los colegas, ¿no? Para que se produzca una infección, una proliferación anaerobia, tiene que haber necrosis. Y si hay necrosis, hay una infección severa. Por eso es que las infecciones producidas por anaerobios requieren de un curetaje, requieren de una cirugía, mientras que las infecciones producidas por bacterias aerobias usualmente solo requieren de medicación antibiótica. La pus que sale es de color amarillo fluido, y en el flemón sale una pus espesa, cero sanguinolenta, como si fuera sangre coagulada, ¿no? Y la piel está totalmente acartonada, endurecida. ¿Por qué? Porque se ha producido una necrosis grasa. Entonces, la necrosis grasa es una de las peores necrosis, una de las necrosis en donde las infecciones se vuelven más agresivas, más virulentas, ese término, ¿no? ¿Por qué? Porque la virulencia está relacionada con la mayor velocidad de proliferación de las bacterias, ¿no? Nuevamente volvemos a este cuadro, a las características clínicas. Vamos a ver el caso de esta paciente, ¿no? A ella le hicieron la extracción de las 2/3 molares inferiores, como se ve en la imagen de arriba, en el mes de junio. Le hicieron tratamiento y la paciente siempre manifestaba un dolor en la zona de la pieza 3.8, ¿no? Fue pasando el tiempo, la fueron medicando, medicando, hasta que un momento determinado cerró la herida, le hicieron un tratamiento de ortodoncia, ven ustedes que está con toda su aparatología, pero la paciente siempre tuvo algún tipo de molestia. En el mes de agosto, voy a avanzar y después retrocedo, en el mes de agosto aparece con una pústula, se llama, ¿no? Pústula es el acúmulo de pus debajo de la piel. Cuando la pústula se abre, se le llama fístula, ¿no? ¿Ves? Todavía está en estado de pústula. Se ve abajo, a la mano derecha, el drenaje que tuve que hacerle mediante una incisión aquí en la región cervical. ¿A quién le gusta que le hagan una incisión en la piel, ¿no? O quedar con una cicatriz en la piel después de que le hayan hecho la extracción dental? Bueno, el tema va por otro lado de ese momento. Yo quisiera saber, o yo quiero saber, si la pústula es consecuencia de un absceso, en este caso era un flemón porque había endurecimiento de la piel, o sea, es un flemón o es una osteomielitis. Entonces reviso la radiografía y veo que desde el mes de agosto, perdón, de junio hasta agosto, 2 meses, la forma del alveolo dentario, el contorno del alveolo dentario de la pieza número 3.8 está intacto. ¿Qué quiere decir? Que no hay osteomielitis. Como no hay osteomielitis, procedo con el drenaje, ¿no? Porque yo no voy a ser irresponsable de tener una osteomielitis, me estoy metiendo en un pleito muy, muy grave, ¿no? Eso requiere de una cirugía muy agresiva. Ese es campo ya del especialista en cirugía maxilofacial. Le hice su drenaje con un antibiótico y después un curetaje, que no es lo mismo, y después del curetaje por boca y por la piel, se eliminó la infección por completo, ¿no? Ese es el parche, le puse un parche espectacular como para que no se estuviera manipulando, pero todo eso quedó al final realmente en una pequeña cicatriz, ¿ven? Que al final fue casi invisible, ¿no? Porque después de ahí pasó una segunda etapa en la cual el tejido se invaginó, le dije que se vaya a tomar baño de sol, se vaya a la playa, era verano, y desapareció por completo cualquier rastro de la incisión que se le hizo. Pero tuvo bastante suerte. En este caso, el problema es en el lado derecho, en la pieza número 4.8. Este es otro paciente, una dama también, ¿no? También le han hecho una extracción dental hace un par de meses, ¿no? Y miren ustedes, el contorno del alveolo también está conservado, ¿no? Quiere decir que aquí por lo menos estoy tranquilo de que no hay una osteomielitis. Pero el problema es que acá la pústula ya es mayor, es más grande, ¿no? Y a nadie le gusta una señorita de 19 años, ¿no? Que le hagan una incisión para drenar, porque esto hay que drenar. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque hubo una alveolitis húmeda
que no fue diagnosticada en su oportunidad, y en lugar de hacer cuál es el tratamiento de la hepatitis en el curetaje, en lugar de hacer un curetaje y asumir que el paciente está infectado, lo que hicieron fue darle antibióticos y darle antibióticos y darle antibióticos hasta que la herida en la boca cerrara. Claro, la herida en la boca cerró, pero las bacterias quedaron dentro del hueso y se diseminaron a los tejidos blandos. Por eso que ocurrió este problema. Entonces, no se olviden, colegas, cuando tengan una alveolitis húmeda, lo primero que tienen que hacer, además de medicar con antibióticos, es hacer inmediatamente, lo más rápido posible, un curetaje. Y no llegar a este punto, ¿no?, en el cual tenemos que hacer un corte en la piel con el riesgo de que quede una secuela de cicatriz, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta por el rostro de la paciente, es una paciente bastante joven. Finalmente, tuvo suerte, no tanto el paciente como el colega, porque no hubo mayores rastros de cicatriz, ¿no? Al final, remití al paciente, transferí al paciente al dermatólogo, ¿no?, para que viera la manera de manejar la cicatriz que había quedado, que felizmente no fue retráctil, tampoco fue hipertrófica, pero en otras condiciones no hubiera sido no hubiera sido suficiente con enviarla al dermatólogo, sino a un cirujano plástico para que le haga una plastilla cuando queda una cicatriz visible. Entonces, todo eso se evita simplemente haciendo un diagnóstico oportuno. Otro caso, miren, también igual, una pieza número 3.8. Este es consecuencia de un cirujano delivery, ¿no? Yo le digo delivery porque así como el delivery, cuando ustedes quieren tomar su taxi, ¿qué hacen? Marcan su aplicativo y viene el taxista. Así también en el Perú, ¿no?, existen muchos colegas, parte de la realidad, que por necesidad de trabajo van a consultorios para realizar tratamientos quirúrgicos y también de otro tipo, ¿no? Pero en la cirugía el tema es que la responsabilidad de quien opera y la responsabilidad del dueño de la clínica es la misma. Ojo, es la misma. No es porque yo traiga una persona para que opere, yo no soy responsable, no, porque el paciente está yendo a mi clínica, a mi consultorio. Es otro el que realiza el tratamiento. Entonces, ambos son responsables. ¿Y qué sucede en algunos casos? Que quien opera recibe un pago que no es el mejor. Y dice, ¿para qué voy a ir a controlar? Oye, hermanito, mejor lo controlas tú y en el postoperatorio. Ya, listo, no te preocupes. Y cuando viene el control postoperatorio, quien hace el seguimiento no tiene la misma experiencia clínica que quien hace la cirugía, por eso lo han llamado, ¿no? Entonces ocurre estos problemas. Entonces aquí le dieron un tratamiento antibiótico, mejoró, no mejoró, avanzaba, retrocedía, hasta que en un momento determinado ocurrió la fractura patológica. Otra osteomielitis, este es otro caso de osteomielitis crónica, ¿no? Y esto es consecuencia de qué? De que la persona que le hizo la cirugía bien, pero no controlaron la infección posterior que se produjo. No la identificaron o no la asumieron. También es un sentido de negación. Es decir, yo no asumo que el paciente esté infectado, ya se va a curar. No, no, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y debo remitir al paciente a un especialista o a un hospital o a algún lugar donde sí pueden darle el tratamiento adecuado, pero tampoco lo quiero decir porque no me voy a comer el roche, pues, ¿no? ¿No? ¿Qué va a decir el paciente o qué me va a pedir que yo le ayude? No, no, no. Vamos a tratar de solucionarlo acá nomás, no se preocupe. No es así, colegas, ¿no? Entonces, no se olviden, la infección facial es una de las enfermedades más impredecibles que puedan ustedes encontrar en la práctica clínica. Entonces ya hemos visto este caso, una fractura patológica, ¿no?, por una infección. En este caso, bueno, la paciente tenía una limitación de la apertura cameral, pero fíjense ustedes, aquí en la tomografía se ve que no hay, perdón, que hay zonas, digamos, radiolúcidas, aunque está mal dicho, acá son imágenes de baja densidad, en el corte sagital, arriba a la izquierda. Abajo a la derecha, lo que estamos viendo en la tomografía, que hay zonas más negras, ¿no? Llamémoslas, que no es lo correcto, imágenes radiolúcidas, ¿no? Y el punteado es muy característico, como si el hueso lo hubieran mordisqueado. Esa es una osteomelitis, ¿no? Entonces, si nosotros no identificamos la osteomelitis en el momento adecuado, esto va a ir para atrás y se puede producir fácilmente una fractura patológica. Acá es otro caso. Esto sucedió hace ya unos 4, 5, un año anterior a la pandemia, el año 2019. Siempre me acuerdo porque se trató de una señora, una señorita, ¿no?, unos 30 y tantos años, ¿no?,
que vino a mi consulta los primeros días, los últimos días del mes de enero, ¿no? Yo estaba para irme a Brasil, a Sao Paulo, ¿no? Al CIOS. Me faltaban 2, 3 días y la paciente viene casi llorando y me dice, doctor, quiero que me ayude en ese problema que tengo, ¿no? Miren ustedes la panorámica. ¿Qué ha sucedido? Ojo, fines de enero. A inicios del mes de diciembre me hicieron la extracción de ese diente, o sea, hablando de la pieza número 3.8, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? Que tuve sangrado, tuve hemorragia después de la cirugía. Ojo, tuvo sangrado, ¿no? ¿Y qué hicieron? Me dieron coagulantes. ¿Me dieron antibióticos? Sí, también, pero me dieron coagulantes. A la semana, otra vez comenzó a sangrar y me dieron otra vez coagulantes. Al mes y medio, al mes un poco más, otra vez tuve un episodio de hemorragia. Otra vez me dieron antibióticos, pero me dieron coagulantes. Perfecto. Y ahora ha pasado 2 meses, o un poco, casi 2 meses, ¿no? Y resulta que ayer acabo de tener un sangrado profuso. Bueno, muéstrame, ella vino con panorámica y vino ya con la tomografía, ella vino decidida a todo, ¿no? Y vemos en la panorámica que no existe el menor rastro de un alveolo dentario. Eso es una osteomielitis, ¿no? Y la osteomielitis es de tal magnitud, vamos a ver en la siguiente, ¿no? Donde vamos a ver la tomografía. Ahí está. Miren, es una osteomielitis característica. No es que hayan quedado huesitos, ¿no? Como dicen algunos, ha quedado rastros, ya lo limpié. A un cirujano maxilofacial le pasó. He retirado restos de hueso que te dejó el dentista anterior, cosa que estaba mal dicho sea de paso, ¿no? Porque no es ético hacer eso, ¿no? Pero lo que no se dio cuenta el cirujano maxilofacial con poca experiencia es que estaba frente a una osteomielitis. Que es otro caso que lo vamos a terminar ahora, ¿no? Entonces, cuando veamos nosotros una alveolitis húmeda, lo que tenemos que hacer es curetaje. ¿Cómo se hubiera evitado este problema? Con curetaje. Ahora, ¿qué hice yo? Si yo me voy de viaje, ¿cómo la voy a internar a la paciente para hacerle algún tipo de tratamiento? Yo no sé cuánto tiempo me va a tomar curar la osteomielitis. Entonces, yo no puedo ser irresponsable de operarla y luego irme de viaje a SIOR. La referí pues a otro colega que pudiera hacer el tratamiento, ¿no? Yo creo que no estoy perdiendo un paciente, estoy salvando la vida de una persona. Eso creo es también un tema importante. Si yo no lo puedo resolver por X razones, materiales, físicas, académicas, lo que sea, no es nada malo, no es pecaminoso referir al paciente a una persona que tiene más experiencia o que le va a solucionar el problema, ¿no? A este le puse de gracia John COVID, ¿no? Este es un paciente que durante la pandemia fue a mi consultorio. Yo fui un odontólogo que durante la pandemia seguí trabajando, yo nunca dejé de trabajar, ¿no? Y este paciente vino como a las 2 semanas que empezó la cuarentena, ¿no? Entonces llego al consultorio y me dice, doctor, hace unos 3 meses más o menos, 3 meses, sí, 3 meses más o menos, me hicieron una extracción de una tercera molar, la 3.8 se refiere en el lado izquierdo, y hace pocos días se me hincha la cara. Entonces estoy yendo a todos los sitios y nadie me quiere atender porque así fue el COVID, ¿eh? Acuérdense, cuando a mí no a mí con el cuento de que los héroes de la pandemia, no hubo atención y mucha gente se murió porque no recibió atención. No se murió por COVID, se murió por otras cosas. Este es un caso típico. Entonces, el hecho es que el paciente está con la cara hinchada. Le pido una radiografía, tengo que pedir su radiografía, y veo que después de 2 meses y medio se ha borrado ¿cómo se llama? El alveolo. Pero la diferencia está en que no existe zonas rarefactas definidas, no existen secuestros óseos, no existen zonas blanquecinas, que son secuestros óseos que han quedado dentro del espacio. Y aquí sí se ha producido la cicatrización del hueso. Lo que ha ocurrido es simplemente que la infección se ha extendido al tejido blando. Por esa razón le hice un curetaje, pero le hice un drenaje, después le hice un curetaje, que es otra cosa, y ahí quedó todo, además de la medicación antibiótica, ¿no? Yo le puse como gracias a John COVID, yo le decía a él también, John COVID, hola John COVID, ¿cómo estás? ¿No? Porque es un chico que evidentemente le guardo mucho cariño, ¿no? Porque en realidad pues confió en mí, ¿no? Y la verdad que nadie lo quería atender, ¿no? Este es el caso de Margarita, ¿no? Margarita, ya está. Margarita viene con esta radiografía, ¿no? Caso número 7.
Esta es la radiografía. Margarita tuvo una alveolitis húmeda, ¿no? Y vemos que existe una zona de mayor condensación ósea, ¿no? Es una zona rarefacta. Vemos la tomografía de Margarita y vemos el remanente radicular, es cierto, hay un remanente radicular, pero también vemos las características de una lesión osteolítica pura, o sea, una osteolisis tan severa que no le da tiempo al hueso para defenderse. ¿Cómo se defiende el hueso? El hueso se defiende produciendo esclerosis, o sea, volviéndose, en otras palabras, volviéndose radiopático, ¿eh? Más claro. Y esa esclerosis trata de evitar que el tumor crezca cuando hay un tumor, que no crezca el quiste cuando hay quiste, y en este caso que la infección no avance, y para ello se produce normalmente una esclerosis, ¿no? Pero cuando la infección es muy seria, muy severa, es muy virulenta, o cuando hay un cáncer, es otra cosa, ¿no? Y la lesión es muy agresiva, el hueso no tiene tiempo para defenderse y no produce esclerosis, se produce una lesión radiopaca directamente. Y eso se le llama lesión en sacabocados o lesión osteolítica pura. En este caso, como hay una infección, mi diagnóstico me está orientando a una osteomielitis crónica, una osteomielitis aguda, ¿no? La osteomielitis crónica es aquella que le llamamos osteomielitis crónica esclerosa, es aquella que tiene secuestros óseos que es de más larga data, ¿no? Pero inicialmente después de una alveolitis maltratada, no curada o no diagnosticada, se produce una osteomielitis aguda. Entonces, el caso de Margarita ya no es ambulatorio, el caso de Margarita ya es por internamiento. Si tiene recursos económicos, se irá a una clínica privada. Si no tiene recursos económicos, tendrá que irse a un hospital. Pero esto de ninguna manera es un tratamiento ambulatorio, ¿no? O sea, ni se metan a hacer eso. Yo también tampoco me meto ambulatoriamente porque voy a tener problemas, ¿no? No es correcto, no voy a poderlo hacer, no voy a poder solucionar absolutamente nada, ¿no? Este es otro caso. Bueno, este sería el caso de Margarita. Meses después se hizo la extracción dentaria, se produjo ya la cicatrización progresiva del hueso, ¿no? Bueno, este es el caso de una paciente, ¿no? Que vino después de algunos meses, ¿no? Un par de meses de haber sido sometida a una extracción dentaria. Hay una imagen radiolúcida rarefacta, hay unos fragmentos que pueden ser interpretados como una osteomeritis, que pueden ser interpretados como como restos óseos que han quedado en el espacio, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer, porque acá el radiólogo incluso no se ha arriesgado a dar un diagnóstico, solamente ha descrito la lesión, es el aspecto clínico de la paciente, un hinchazón en un flemón, ¿no? En el piso de la boca y una parte de la región facial del lado derecho, que fue manejada con antibióticos, ¿no? Y que después también le hice un drenaje, un curetaje, no tengo ¿cómo se llama? El caso completo, ¿no? Acá está una etapa posterior después de un par de días, ¿no? La infección no mejoraba, el paciente se desmejoraba, y en este caso, lo importante, al día siguiente, ¿no? Lo importante es hacer la transferencia oportuna del paciente, ¿no? Eh, Cuando el paciente presenta un endurecimiento de los músculos del cuello, cuando el paciente presenta un, este, un flemón del piso de la boca, cuando tiene Lewis, cuando tiene dificultad para tragar los alimentos, cuando no puede pasar el agua, es un paciente que tiene que ser remitido inmediatamente a un centro hospitalario o un lugar donde le puedan hacer el drenaje en sala de operaciones, ¿no? Esto tampoco es un paciente ambulatorio. Ese es el caso que les decía, ¿no? En junio del 2017, este paciente es atendido en un consultorio X. Acá me interesa dónde fue, ¿no? Con esta radiografía periapical donde no se ve absolutamente nada, ¿no? Primer error, no podemos hacer una extracción de un diente retenido con solamente una periapical, y peor con una periapical mal tomada. Hubo problemas, no pudieron extraer el diente, llamaron a un cirujano maxilofacial, después de un mes más o menos, ¿no? Y después de un mes, el cirujano maxilofacial toma el caso, ¿no? Y le pide una radiografía panorámica y le pide una tomografía. Esa es la panorámica. Ya en la panorámica se observa claramente que no existe
una forma adecuada del alveolo dental. Eso es una osteomelitis, ya es una osteomelitis ahí, ¿no? Pero al mejor tirador se le va la paloma, ¿no? Y lo que ocurrió es que lo trató ambulatoriamente, lo limpió y dijo, no, han quedado restos del diente que no te lo han podido sacar. Y sacó algunos fragmentos de hueso. Lo que estaba sacando el doctor, o el cirujano maxilofacial, eran secuestros óseos, pero él pensaba, por su inexperiencia, él pensaba que se trataba de restos de hueso que habían dejado durante la extracción, ¿no? En el mes de septiembre, ¿no? El mes de septiembre, el paciente se levanta, igual siente un crujido en la mandíbula, ya va donde otro doctor, ¿no? Que es el que me remite al paciente y que era su amigo de la infancia, y dice, oye, mira, tengo esta radiografía que me he tomado. Estoy dudando, mira, es septiembre. En junio me extrajeron el diente, septiembre, a junio, a julio, agosto, septiembre, son 3 meses, y no me curo, sigo hinchado, y estoy desmejorando. Bueno, la radiografía del mes de septiembre muestra una osteomelitis y una fractura patológica de la mandíbula de este paciente. Este paciente terminó un proceso judicial, dicho sea de paso, ¿no? Contra el cirujano maxilofacial, no contra quien le hizo la extracción. Pero el cirujano fue gentil, ¿no? En proporcionar al paciente, o por presión del paciente, todas las fotografías que tenía. Y vemos en el mes de septiembre cómo estaba la encía del paciente. Ustedes se dan cuenta que esa encía tiene un aspecto rojo, granulomatoso, edematoso, ¿no? Que es característico de una infección crónica. Entonces, cuando veamos un tejido de ese tipo y lo asociamos con esta radiografía, inmediatamente nuestra primera sospecha es una osteomelitis aguda. ¿Y quién se encarga del manejo de la osteomelitis? Eso ya no es campo del odontólogo general, es campo del especialista, ¿no? ¿Por qué le tomé la foto al paciente con los dedos en la mano, en el labio? Porque sufrió en la primera cirugía, durante la extracción dentaria, una parestesia del área inferior. Entonces, la tomografía que me trajo me permitió identificar cuál era la causa, ¿no? La causa fue que acá está, que el conducto dentario, acá en la imagen de arriba al centro, se ve que acá está el conducto dentario, el techo del conducto dentario ha sido roto, ¿no? Hay una lesión además del nervio dentario inferior que ya a estas alturas del partido es intrascendente porque hay una osteomelitis mucho más grande, ¿no? Y acá está la imagen sagital donde se ve que el techo del conducto radicular, del conducto dentario está totalmente destruido, ¿no? Pero como digo, eso ya es el mal menor. Algunas imágenes intermedias que me facilitó el paciente, ¿no? Cuando iba al consultorio del cirujano, le hacía curetaje, le sacaba espículos, y dice, no, sí, mira, ve, estos fragmentos estaban ahí, por eso es que estaba sangrando, estaba con una infección. No era cierto, son secuestros óseos de una osteomelitis. El problema continuó, este es en septiembre, seguía el drenaje de pus, sacó otro fragmento, pero ya era demasiado tarde. Ya el paciente tenía una fractura patológica, terminó siendo operado, ¿no? El paciente me facilitó la foto porque en realidad yo no le hice el tratamiento, ¿no? Él tenía su seguro, y ahí está la foto en la cual está mostrando todo lo que le tuvieron que hacer. Le tuvieron que colocar placas, tornillos, una cirugía abierta. ¿Y dónde empezó el problema? Empezó en una extracción de un tercer molar retenido, que a todos nos puede pasar, sufrió de una alveolitis húmeda, y esa alveolitis húmeda no fue diagnosticada oportunamente, tampoco fue tratada adecuadamente. Un resumen del caso: arriba la perepical donde no se ve nada y abajo la consecuencia final del caso, ¿no?